¿Esta es Nicole Munden? Es posible que sí, cuando tenía 15 años. O a lo mejor esta otra, cuando ya estaba casada con un oficial alemán. Aquí está esperando el tren para volver a su casa. Lleva más de 3 horas en un cruce ferroviario. Es el precio de viajar en estos tiempos. Lo padece todo el mundo que ha sido arrastrado a la guerra. Demoras interminables, estaciones desoladas, trenes que nunca llegan. Nicole viene de visitar a la madre y precisa viajar con urgencia. Su esposo, el coronel Rudolf Munden, ha quedado a cargo de la bebita. Ella tiene que llegar a Berlín cuanto antes, pues el franco de su marido expira a medianoche. Ya pasaron varios trenes de misterioso destino. Son convoyes militares con paso preferencial. Se ven muchos vagones de carga. Nadie sabe qué llevan adentro. En eso suena una alarma y todo queda en tinieblas. Nada más tentador para un bombardero enemigo que una estación ferroviaria. Pero ha sido un falso aviso. Pronto retorna la calma y pasa un tren elegante. Nicole reconoce esos trenes de lujo porque su papá era ferroviario y la dejaba jugar en los vagones vacíos. Aún en tiempos de guerra, esos trenes siguen corriendo. De pronto aparece un maquinista y Nicole le plantea su situación. El maquinista le explica que su tren podría ser el siguiente. Nicole es una mujer bonita y todos la consideran. Hasta que al fin un convoy se detiene. Sus vagones están cerrados, salvo uno custodiado por un guarda. Cuando ella pretende hablarle, el tren arranca súbitamente y el guarda salta al estribo. Nicole atina a imitarlo, a riesgo de perder el equilibrio. Luego la puerta se cierra a sus espaldas y el vagón se oscurece. Nicole intercambia unas pocas palabras con el guarda, subrayando su condición de esposa de un SS. Ella quiere saber si van directamente a Berlín. Nicole adivina que el hombre la mira con ojos raros, pero enseguida se lo traga a la oscuridad y el guarda desaparece en el vagón atestado. Gracias a un farol exterior, Nicole alcanza a ver gente en los asientos. Van apilados de a 3, uno encima de otro. Pero son muchas más las personas que van de pie. Nadie dice palabra y es imposible moverse. Algo le dice a Nicole que ha cometido una tremenda equivocación. Pero no tarda en tranquilizarse. Aunque llegue tarde a su casa, cree que su marido se las arreglará de algún modo. Es probable que se lleve la beba al trabajo. La nena suele dormir en el asiento trasero del coche. El asistente del coronel parece un buen hombre, que quizás se demaña con las criaturas. En estos 2 años, Nicole nunca se apartó de la beba, pues no tienen con quién dejarla. Ahora Nicole se desliza hacia el suelo. Hay un rincón milagrosamente vacío, donde al fin consigue sentarse. Está muerta de frío, pero consigue dormir. El tren viaja toda la noche. Nicole sueña con su infancia en los Alpes y sus clases de ballet. Luego sueña con trenes y con la granja de sus abuelos.
Cuando abre los ojos ya es de mañana. El tren está detenido en un sitio extraño. Es un campo alemán de exterminio, algo que Nicole desconoce. Ni siquiera imagina que pueda existir tal cosa. Su esposo se hubiera cortado la lengua antes de darle semejante información. El coronel Munden, como inspector general de prisiones, está a cargo de los Calaveras, el grupo destinado a la custodia de los campos de concentración. Por lo tanto, ha visitado a menudo este campo de exterminio. Conoce a su comandante y también a la jefa de las guardianas, famosa entre las prisioneras por su látigo de nylon trenzado y sus botas con punta de acero. Cuando los pasajeros descienden, son recibidos por una orquesta que toca música clásica. Sus integrantes son chicas judías que alguna vez fueron lindas. Un parlante informa a los pasajeros que deben ponerse en fila y marchar hacia las duchas. Nicole aprovecha para entregarle su pase a un soldado y le exige que la saque de la fila. El soldado estudia el pase, le hace la venia y sale corriendo. Lleva consigo la credencial de Nicole. Es el salvoconducto que las SS otorgan a los familiares. A Nicole la situación le parece ridícula, pero no demasiado grave. Es la esposa de un coronel alemán. Cuando la comandancia lo sepa, el malentendido quedará superado. Eso cree Nicole. Sin embargo, está equivocada. Su arribo ya se conoce y ha provocado un revuelo. Un grupo de calaveras la vigilan desde lejos. Los oficiales ya tienen consigo el documento de Nicole. Todavía no saben qué hacer con ella. Las opiniones están divididas. Mientras algunos proponen retirarla de la fila, otros no están tan seguros. En estos tiempos que corren, nadie está seguro de nada. Cualquier paso en falso podría acarrearles desastrosas consecuencias. Esa mujer se está convirtiendo en una bomba de tiempo. El escenario no luce siniestro. Hay canteros de flores junto a los crematorios. El césped está cuidado. Las guardianas son correctas. La orquesta es afinada. Ahora los pasajeros caminan hacia las duchas entre los prisioneros del campo. Los ojos muertos de estos despiertan la compasión de Nicole. Ignora que algunos de ellos son voluntarios judíos. Los alemanes les llaman Sonderkommandos. Son los encargados de retirar los cadáveres de las duchas y llevarlos a una fosa que ellos mismos deben cavar. Luego de un corto tiempo los eliminan para no dejar testigos. Hasta ahora Nicole ha tenido una inmensa mala suerte. Solo faltan 3 días para que las tropas aliadas liberen este campo de exterminio. Pero puede que su suerte mejore en los próximos minutos. Ella sigue pensando que alguien vendrá por ella. Pero cuando ya solo faltan 50 metros para los baños, su confianza disminuye. Es posible que las cosas no salgan como ella quiere. De pronto parece resignada a la idea de la ducha. Esa posibilidad la atormenta porque odia desnudarse ante extraños. Para colmo, piensa, no se ha depilado. Pero está lejos de imaginar lo que viene. Cuando se cierran las duchas, las guardianas van a pedirles que se desnuden y dejen su ropa ordenada. Luego les indicarán que sigan caminando hacia el fondo, donde recibirán una toalla. Solo entonces los pasajeros tomarán conciencia de su tragedia. Mientras la orquesta sigue tocando. Es probable que la música impida escuchar cierta actividad
que se desarrolla en el techo. Son los pasos de hombres que se desplazan con máscaras antigas. Luego de unos minutos de incertidumbre, empezarán a sentir el sonido familiar de las duchas. Eso pensarán ellos, pero están equivocados. Son las partículas de cianuro que bajan por los conductos del techo, en una suave cascada, tan parecido al murmullo que provoca la llovizna en un atardecer de verano.